¿Qué pasa? Es que había un comentario muy interesante en uno de los periódicos gratuitos, creo que de ayer o de antier, que llamaba la atención precisamente sobre el hecho de que como que nosotros aquí en la República Dominicana estábamos muy desentendidos de todo, el mundo se nos está cayendo arriba y nosotros estamos aquí jugando de que con de la Constitución, no vamos a hacerle caso al asunto de la constituyente, ¿para qué? Y además vamos a seguir con la fiesta de la lucha política dentro de los partidos y todo eso, y el mundo no se sabe a dónde va a parar y nosotros estamos muy desentendidos aquí. Yo vi ese comentario y lo compartí. De verdad que yo me sentí así y lo creo firmemente. Aquí como que las cosas no están tomándose seriamente. Pero vamos a poner atención a las cosas que están haciendo aquí, porque cuando uno coge los periódicos, ¿verdad?, y se encuentra imágenes como esta. Bellezas. Hágame el favor de un close-up, porque parece que hay que pedir el close-up para que lo hagan. Ahí, Póngame bien claro la sonrisa del presidente y del señor Leonel Fernández. Que se vean bien ahí. Y esa es la cordialidad que había ahí en ese encuentro. Ese fue un almuerzo. Y en ese almuerzo, supuestamente, se intercambiaron criterios sobre cosas de importancia y trascendencia para la nación dominicana, en momentos en que se necesita la unidad. Bueno, dice aquí, conversaron sobre la necesidad de mantener unido al país ante cualquier amenaza que resulte de la actual situación internacional. Yo creo que eso está muy bien, pero eso no puede implicar que si el gobierno anterior hizo las cosas mal, este gobierno las condone. Yo creo que eso no puede ser. Y tampoco puede ser que si hubo cosas indebidas, en el sentido de cosas impropias, ¿no?, desde el punto de vista legal y ético, este gobierno las condone en aras de la unidad, porque ya le habíamos dicho al presidente Hipólito Mejía que la consigna de la unidad es valedera para la nación, pero tiene que ser en torno a algo que valga la pena para la nación. Porque, por ejemplo, nosotros no podemos unificar a los dominicanos en torno al delito. Eso podría ser una consigna. Nos vamos a unificar en torno al delito. Eso es a pandillas. Nos vamos a convertir todos en asociación de malhechores. Nos pondrán una etiqueta allá afuera, nos cambiarán el nombre del país. Asociación de malhechores dominicanos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nos habremos constituido en una asociación de malhechores, todos nosotros. Asociación de malhechores. No podemos unificarnos en torno a eso. Tenemos que unificarnos en torno a las cosas que vengan a superar todo lo malo que está acumulado hacia atrás, que tenemos muchísimas cosas malas, algunas buenas, porque si no, no estaríamos aquí como nación. Por ejemplo, si Duarte y su grupo de locos, los de la Trinitaria, no se hubieran fajado, como lo hicieron, a luchar para que hubiera una nación dominicana, nosotros seríamos aquí, sabe Dios, el estado número 72 de la Unión, o no sé qué otra cosa, pero no seríamos la República Dominicana. Es decir, que si miramos hacia atrás nuestra historia y vemos también toda la sangre que ha corrido para luchar por cosas que son positivas para el pueblo dominicano, no podemos decir que toda nuestra historia está llena de cosas negativas. No, hay muchas cosas positivas, pero también tenemos muchas cosas negativas, las cuales deben ser superadas. Pero nosotros no estamos superando nada. Lo que estamos haciendo es convalidando todo lo malo. Bueno, y no dijo el presidente Hipólito Mejía que quería imitar a Balaguer. Balaguer se pasó 22 años saltándose la Constitución de la República. 22 años saltándose la Constitución de la República.
Y por eso, repito, yo cada vez que oía mencionar las críticas a la Constitución y al artículo 55 de manera especial, diciendo que había que modificar el artículo 55, yo me reía. Ahí no es que está el problema, les dije una y otra vez. No está en lo que está en la Constitución y en el artículo 55, es en lo que no está, que es lo que le da impunidad al presidente de la República para vulnerar la Constitución de la República y que no le pase nada. Y que se salten las leyes y que no le pase nada. Y que ahora acaba el presidente de promulgar ese esperpento de legislación que se llama la división del Distrito Nacional en 2 provincias, un distrito y 2 provincias, o una provincia. Y eso lo pasó por el Congreso, ese disparate. Es inconstitucional y pasó. ¿Por qué pasó? Porque tampoco tenemos Suprema Corte de Justicia. Esa misma Suprema que ayer le estaba echando boche a los jueces. Decía el señor que está ahí sentado como fungiendo de presidente que hay jueces corruptos. Mírenlo ahí. Jueces corruptos. ¿Y quién nombró a esos jueces? No fue la Suprema Corte. Fueron ellos que nombraron a esos jueces. Además hay denuncias fundamentadas de que en todas esas designaciones que ha hecho esa Suprema Corte hay favoritismo, nepotismo y muchísimas otras cosas más, amiguismo, politiquería barata, y eso que dijo el señor Subero Isa, que si ahí entraba la política, por la misma puerta por donde entraba la política saldría él. Eso es cosa de reírse. ¿Y quién parió a esa Suprema Corte de Justicia? No fueron los partidos políticos. ¿Quién impuso a Subero Isa como presidente de la Suprema Corte? No fue un político. Entonces, vamos a poner las cosas en su sitio. Eso no es resuelto nada. Los señores que se fueron lo estaban haciendo muy mal, eran ya personas muy mayores y además obedecían a otra estructura del pastel político, que era que tenían que obedecer al Senado de la República. Y entonces las cosas se cocinaban en el Senado. Todas las transacciones esas. Pero ¿qué pasa? Que cuando este grupo fue designado, Finjus, esa institucionalidad y justicia, Fundación Institucionalidad y Justicia dependiente de los recursos de la madre y maestra, y por ende de la Agencia Internacional de Desarrollo, dijo que de los 15 jueces había puesto 9. Quiere decir que Finjus y la gente que estaba en Finjus, en ese momento estaba el banquero Alejandro Grullón, Espaillá, al frente de Finjus, ya no lo está. Ahora está el señor Carlos León. Pero en el momento en que fueron designados los jueces, el señor Grullón Espaillá le dijo al país que 9 de esos 15 jueces lo había puesto Finjus. Lo que quiere decir que quién se faja con el banco de él ahí. Esa es la realidad, para que estemos claros. Entonces no hay Suprema Corte de Justicia. Lo primero que hicieron los que diseñaron este atentado que se ha cumplido, se ha ejecutado contra el pueblo dominicano, contra la soberanía de la República y contra el patrimonio que es, no las empresas del Estado, que se dice, eso no existe, no. El patrimonio que es la economía nacional de la cual todos nosotros deberíamos participar. Porque para eso debía haber una economía que le genere empleo, que incorpore a la actividad económica a los dominicanos y que no los expulse como expulsados económicos, que se tienen que ir, como se ha ido muchísima juventud, que eso es lo que llaman fuga del cerebro, ¿no es, Roger? Absolutamente. Entonces se supone que nosotros no tenemos capital humano fuera del país calificado, porque ahí se está hablando de que no, porque nosotros como que no teníamos de dónde, como un banco, ¿verdad?, de cerebro de dónde jalar para poder tener un modelo económico que nos permitiera hacer algo distinto a ese asunto de la mano de obra no calificada. Eso no es verdad. Ese proyecto de mano de obra no calificada no salió de los dominicanos, ni siquiera de los latinoamericanos, salió del Congreso de los Estados Unidos. Es una ley norteamericana del gobierno de Reagan. Si ustedes quieren se la traigo, yo la tengo. Una ley
que fue la que inventó que a Estados Unidos le convenía sacar de su territorio las actividades intensivas de mano de obra y traerlas a la periferia económica que somos nosotros, a base de que nosotros devaluáramos nuestra moneda. Y acuérdense que en la época en que eso se hizo, en el año 82, y en el gobierno de Salvador Jorge Blanco, aquí se levantaba el estandarte de que había que sincerizar la moneda porque no era verdad que el peso y el dólar estaban a la par. Que eso no era verdad, eso era un sofisma y que eso había que sincerizarlo. ¿Ustedes no se acuerdan de eso? Eso era ablandando la opinión pública. Abaratando también el salario. No solo devaluando la moneda, sino al mismo tiempo y concomitantemente abaratando el salario. Porque no es verdad que los emolumentos que devengan los que trabajaban o los que trabajan todavía en alguna de estas industrias que se dedican que están fuera de los Estados Unidos ahora, como son las de zona franca, devengarían esos mismos emolumentos en los Estados Unidos, porque allá hay un nivel de salario mínimo de 5.25 la hora en dólares. Claro. Entonces aquí vienen a pagarlo por 18 centavos de dólar la hora. Bueno. Ahí está la diferencia. Pero todavía está caro, dice la gente. Sí, ahora van a buscar... Porque están buscando más devaluación. Una devaluación mayor. ¿Por qué no somos competitivos? No, di que no, y sobre todo en las áreas deprimidas, para ofrecer entonces trabajos a una población que está completamente depauperada y hambreada, para que tenga que agarrarse, aunque sea de ese clavo caliente que le están ofreciendo, a la mitad de lo que en realidad se está pagando en las zonas francas actualmente. Pero tú quieres que te diga una cosa. Yo siempre fui de opinión de que no debía excluirse la actividad de la zona franca dentro de lo que debía ser en general la agenda económica de una nación. Pero nunca en sustitución. Y en las condiciones. No, nunca. Si lo que estamos hablando es de una generación de subempleos prácticamente, ¿verdad? Exacto. No podemos entonces sustituir el empleo bien remunerado y estable por un empleo que es menos remunerado y además es inestable, porque está hoy aquí, mañana no está. Migratorio. Porque son golondrinas, son capitales golondrinas, igual que las inversiones de la bolsa, que están ahora aquí y ahorita no están. Uno de los señalamientos que yo hice, muy concretamente cuando estaba dirigiendo la Corporación de Fomento Industrial, fue que por qué esta situación se daba precisamente en toda el área de América Latina, cuando similares esquemas económicos han funcionado con tanto éxito en Taiwán, en Malasia, en Indonesia, en toda la llamada cuenca del Pacífico, y no con las mismas condiciones, sobre todo salariales, con que se ha manejado en América Latina. Bueno, pero entonces yo observaba eso y decía que a qué razón obedecía tú tienes que tomar en cuenta que mientras nosotros estamos aquí cosiendo camisillas y pantaloncillos en Malasia, en Indonesia, en China, están armando computadoras, ¿ok? Y aparatos electrónicos. Sí, pero ellos empezaron también con las cuestiones textiles. Claro. Y ellos también tienen cuestiones. No, y todavía Bangladesh todavía y la tienen. India y todo eso tiene muchísimas instalaciones que se dedican a ese Si tú quieres, yo te rubro. traigo la Liga de las Naciones que yo tengo en mi casa. La única razón que yo pude extraer, y no me la explicaron, no fue porque me la explicaran, sino yo lo que quería era que me la confirmaran porque yo la sospechaba, era la posición estratégica en función de el universo político que estaba en esa época discurriendo. ¿Del por qué pagaban allá más? Ajá. Como un atractivo a esos países depauperados que tenían que fortalecer la democracia allá y a darles fundamento económico. En primer lugar, porque el modelo económico de Taiwán no es verdad que responde al modelo económico de la maquila. No es cierto. No específicamente, no total y exclusivamente. No responde. En términos sociales era mi cuestionamiento. No, pero además hay que saber que Taiwán es una dictadura. Claro. Por eso cada vez para que empezar, viene, ¿no? Eso es una cada vez que me vienen con fundamental. el chiste de que no, porque el modelo de tal país, digo yo, ven acá, tú me estás hablando de qué país. Hablo porque Chile, digo Chile
Chile con Pinochet. Y todos los muertos que ocasionó Pinochet. Y además, que eso no se habla mucho, Pinochet agarró a los Chicago Boys que había allá, los puso en la escalerilla de un avión y les dijo, adiós, se van. ¿Tú sabías eso? No tenía esa Ah, información. pues Usted me ha así. desayunado ahora con eso. La recuperación de la economía chilena se produjo después de que soltaron el librito de los Chicago Boys. Hubo una variación Ah, que ellos sacaron a la gente que estaban allá, los neoliberales que estaban metidos allá dirigiendo la política, sí. y los pusieron en un avión y los largaron para afuera. Entonces, lo que se ha recogido ahora como las virtudes de la gestión de Pinochet se produjo al final, después de haber salido ellos del librito de la y gente contraviniendo la política que aquellas personas quisieron que habían impuesto cuando el golpe de Estado. Enforzado. Entonces, ese es el asunto. Y yo quiero que nos pongamos claros, en Taiwán no había, y creo que todavía no hay una democracia, a pesar de que a veces en la televisión uno ve a los taiwaneses, los parlamentarios dándose tablazos en el parlamento, ¿no? Como si fueran latinoamericanos. Ni en casi ninguno de esos de la cuenca del Pacífico que hemos aludido tampoco. Ni en Singapur había una dictadura, en Malasia había otra dictadura. Pero en definitiva, lo que estamos hablando de que la economía ¿para qué existe? Y esa es la reflexión que acaba de hacer Wolfenson, nada menos que el presidente del Banco Mundial. Que no nos vamos a cansar de repetir lo que este señor, el ejemplo que ha dado, porque él venía hablando de eso. Aquí está lo que ha sacado la prensa dominicana, porque definitivamente no está en el internet. Y mire que en el internet está todo, está la deuda del gobierno de los Estados Unidos. Pero la última charla del señor Wolfenson ante la Asamblea de la Sociedad Interamericana de Prensa no está. Lo he buscado por todos los rincones del internet y no está. ¿Por qué? Porque el señor Wolfenson acaba de hacer algo terrible, que fue que increpó a la sociedad rica del mundo y le dijo: mientras haya pobreza no puede haber tranquilidad entre los ricos, y justificó el terrorismo. Eso no se lo van a perdonar a él nunca. Yo creo que él está en vía de la renuncia. Bueno, pero aquí lo dice él. Si no tendemos una mano a la gente viviendo en la pobreza y no creamos una mejor distribución de la riqueza, no habrá paz. Es muy sencillo. Ustedes lo entendieron, ¿verdad? Entonces, nosotros que hemos venido peleando contra el modelo de la globalización neoliberal y todas sus consecuencias, como es la llamada capitalización que implementó el señor Leonel Fernández, y lo que en definitiva fue un asalto a mano armada al país, señores, estos españoles que llegaron ahí, Unión Fenosa, ¿qué es lo que hicieron? Que el Banco Central, con los auspicios de la Comisión de Reforma de la Empresa Pública, encabezada por el propio Leonel Fernández y por Antonio Isa Conde, le permitieron dejar fuera como inversión en cartera del exterior la mayor parte de lo que ellos estaban supuestos a invertir aquí. Está en el boletín del Banco Central de balanza de pago de 1995 a 2000. Le puedo decir incluso la página, yo tengo el boletín. Entonces, ¿cómo es posible que todo eso se haya refrendado y que ahora se le busque solución sobre la base de que nosotros los dominicanos tenemos que pagar lo que esta gente no pagó? Ellos no cumplieron y han venido a doblegar a los dominicanos. Y además, ¿qué es lo que están resolviendo? Yo le puedo decir que ayer, al circuito que nosotros pertenecemos, el condominio Embajador, le metieron 4 apagones durante todo el día de ayer, que no fue más que una demostración de su ineficiencia técnica. ¿Por qué? Porque ese complejo del condominio Embajador tiene lo que se llama una instalación soterrada, que no es aérea. Y entonces hay una cuadrilla, oigan bien, para atender toda la demarcación sur. Y eso estaba así desde cuando eso era la CDE. Había una cuadrilla que cogía toda la zona desde la capital, entonces era la capital, hasta Pedernales. Una cuadrilla para atender lo que sean instalaciones soterradas. Claro, no hay muchas instalaciones soterradas. Pero, por ejemplo, cuando hay juegos, esa cuadrilla tiene instrucciones de parquearse allá en stand-by, al lado del play, por si acaso.
para que no se interrumpa el juego. Pero todos los demás que tenemos instalación soterrada, si tenemos avería, tenemos que esperar al día siguiente. Bueno, pues desde ayer estamos nosotros con apagones. Comenzó el primero a las 11:35, regresó a las 3, después se volvió a ir a las 7, regresó después una hora después se volvió a ir y después se fue a las 12 y todavía cuando yo salía para acá no teníamos energía. ¿Por qué? Porque no estaba funcionando en todos los arreglos anteriores la cuadrilla de soterrada, porque hay una. ¿Y dónde está entonces la mejoría del servicio? Esa cuadrilla era la misma que había antes cuando había CD. Era insuficiente. Entonces, ¿qué es lo que han hecho con nosotros? Tomarnos el pelo. Y nosotros no lo vamos a dejar tomar. Y ahora el gobierno, con el presidente a la cabeza, quiere que nosotros paguemos ese desastre de servicio. No lo podemos hacer, presidente. No lo podemos aceptar. Usted tiene que entenderlo. Entonces, ya las autoridades pensantes más grandes, la gente que estaba al frente de todo esto, porque el mismo Wolfenson confiesa, yo serví esos propósitos desde el Banco Mundial, y es verdad, él lo dice en su declaración aquí, que él, desde el Banco Mundial, fue parte de eso, fue parte de ese modelo que ha creado pobreza en todas partes. Entonces, ahora, esto que ha pasado ha creado la condición de reflexión necesaria, porque si no hubiera pasado este atentado, mucha gente estaría, como dice Wolfenson, pensando que lo que está pasando del otro lado, eso está en otro mundo y nosotros estamos de este lado en otro mundo. Y Wolfenson dice muy claro que eso no es así, que somos un solo mundo y que hay una interacción y que esa pobreza que está sembrada por el mundo desarrollado sobre el mundo en desarrollo, impidiéndole desarrollarse, porque se le camotea hasta la transferencia de tecnología. Para que entonces nosotros tengamos aquí el sufrimiento que hemos tenido y que tenemos con la privatización que se hizo, con toda la cosa mal hecha que se traduce de lo que hubo, y entonces cogemos los periódicos hoy y encontramos al presidente Hipólito Mejía muerto de risa con Leonel Fernández porque ellos van a arreglar, van a ponerse de acuerdo para arreglar las cosas que están mal hechas en este país. ¿Tú crees que se van a arreglar? A mí me ha llamado mucho la atención la fotografía del periódico Hoy, porque en ella es donde verdaderamente, la del periódico Listín Diario, solamente dos risueños. Pónselo entonces a los amigos televidentes. Dos risueñas caras, pero en la del periódico Hoy, por favor, se ve aquella estrechado de mano muy firme y aquella sonrisa que comunica entre ellos. Y yo me pregunto, y creo que le pregunto a todos ustedes, ¿cómo podría procederse a una limpieza de todo lo que se haya podido cuestionar de la gestión anterior frente a una imagen como esa, si ninguno de los representantes de la justicia de este país va a tener la decisión de acometer en esa dirección una acción judicial contra el expresidente Leonel Fernández? Y si esto trasciende más allá de un pacto político, como ellos mismos han declarado que es un pacto de amistad, de vínculos. Dice, acordaron renovar vínculos de amistad. Y entonces ya eso va más allá de la situación, del acuerdo puramente político de que ellos han estado hablando. Tú sabes cómo yo le denominé a estos puntos que tenemos aquí en nuestro guión, la politiquería dominicana. Bueno, no y se lo le puede encabecé llamar de otra manera. Lo encabecé con el almuerzo Hipólito Leonel, pero tú sabes cuál es el punto 2. Viene el otro. La cena donde Frank Cabral. De los mismos protagonistas. Porque además de ir y almorzar con Leonel Fernández, el presidente Mejía se fue a donde el doctor Frank Cabral Calcaño, dentista, miembro de una familia distinguida de la capital de la República, pero él
lo único que tiene de distinguido en su carrera es que es reconocido como una persona que se ha dedicado al espionaje telefónico y de las comunicaciones en general. Eso es lo que es el señor Frank Cabral para todos los dominicanos. Y allá fue el presidente de la República. No es la única vez, ya había ido antes, pero ahora fue a cenar ahí. Y aparte de que estaba ahí la señora viuda del doctor Peña Gómez, la prima de Frank Cabral, Peggy Cabral, estaba el señor Ramón Báez Figueroa, el banquero, pero estaba el señor El Fituri. Ustedes no oyeron mencionar ese nombre el otro día, aquí. Menagedín El Fituri. El señor Libio, que se le fue a Gaddafi con un encargo que le hizo Gaddafi comprar unos aviones Mirage, y él se fue sin comprar los aviones con el monto en dólares que se le habían confiado, y vino con la gracia de los servicios de inteligencia norteamericanos y franceses a parar a América Latina y finalmente a República Dominicana. Y aquí, como nosotros recibimos con los brazos abiertos a todo el que viene, no importa quién, pues aquí él es asesor del Poder Ejecutivo para asuntos del Medio Oriente y África. Y es además embajador, pero más que nada es negociante. Está metido en todos los negocios de la Coastal aquí con el señor Báez Figueroa. Entonces el presidente fue a cenar con ellos. Entonces ese es el problema, ese es lo que nosotros llamamos la politiquería dominicana, pero todo eso tiene un sazón. Se han reactivado los grupos, como el grupo PPH, ¿no? Ah, sí. El PPH. Que es el grupo que a lo interno del PRD auspició la candidatura de Hipólito Mejía. Pero ¿qué pasa? Que él dice, yo no puedo abandonar a los míos, como queriendo decir que él tenía que permitirle que se reorganizaran otra vez como tal, contribuyendo por tanto a la lucha de tendencia dentro del PRD, reviviendo aquello. ¿Ustedes recuerdan las tendencias? Porque no puede quitarles a ellos el derecho a aspirar en las posiciones que ahora van a elecciones. Pero vamos a ver ahora, después que pase el paréntesis que vamos a hacer para cumplir compromisos comerciales, cuál es la otra dimensión de ese asuntito. Vamos entonces arriba y volvemos. Bueno, estábamos, Roger, examinando el ambiente en torno a estas muy insólitas concurrencias del presidente, al almuerzo con Leonel y la cena donde Frank Cabral. Y es la reactivación del PPH, que decíamos que en parte se dice que para dar oportunidad a los seguidores del presidente de aspirar a las posiciones electivas que estarán en juego en las próximas elecciones congresionales y municipales. Pero resulta ser que cuando el presidente viajó a las Islas Caicos, ¿y entonces? En la isla Providencia, dice ahí, se dejó instalada una seccional del PRD en un acto en el que incluso se habló de la repostulación del presidente. Eso está en la prensa. Después, dice aquí, eso fue el viernes, que el senador de Cotuí, Pedro Antonio Luna, se declara partidario de la reelección de Mejía. Y hay que recordar que esta gente son los que tienen ahora mismo en sus manos el asunto de la modificación constitucional. Entonces, este no es el único, hay otro que ahora se me escapó, que no lo tengo registrado aquí, que también dijo lo mismo. Entonces, ahí hay un trasfondo que no nos deja que podamos ver estas cosas como con una simple visión superficial, sino que tenemos que ver más allá. Hay una tercera dimensión en todo esto, que ojalá que no se ponga a caminar por ahí el presidente Mejía. Ya oí el otro día reflexiones sobre que todos los presidentes se sienten tentados. Yo puedo decirle que el grupo, y lo escribí además en el artículo que hice, salió en varios episodios
en la revista Ahora, de la experiencia de lo que yo llamé negociando con la soberanía, pero donde ahí volcaba la vivencia que tuve desde Palacio, desde el gobierno de Antonio Guzmán, de cómo los grupos económicos que había dejado formados Balaguer, cuando vieron asegurados sus intereses con Antonio Guzmán, inmediatamente esos mismos grupos que eran los que necesitaban la reelección de Balaguer, porque la inteligencia de Balaguer fue que él nunca hizo un programa de gobierno y no había nada escrito. Y entonces los grupos económicos necesitaban de su presencia para que hubiera continuidad en la política. Esa era la fórmula inteligente de Balaguer para fundamentar su reelección. Se hacía indispensable. Como no hay un compromiso de que si mañana viene otro va a seguir lo mismo que yo estoy haciendo, entonces me necesitan que yo esté aquí para que todas las inversiones que esta gente ha hecho y que necesita un tiempo razonable para recuperarlas, mantenga entonces una misma política a base de que yo me mantenga en el cargo. Entonces esa gente eran reeleccionistas todos. Cuando ellos se sintieron asegurados de que sus intereses estaban garantizados con el gobierno de Antonio Guzmán, inmediatamente comenzaron a jugar con la posibilidad de la reelección. Y yo recuerdo como ahora quién fue el primero que fue a la televisión y habló de eso, que fue Fran Marino Hernández. Fran Marino. Lo oí por la televisión hablar Representante de esos grupos. ¿Verdad? Y además recuerdo que él dijo que Sonia Guzmán tenía como la proyección de una Evita. Una aureola. De una Evita. Una Evita Perón. ¿Verdad? Sí. Ahí en Palacio. Recuerdo perfectamente esas palabras. Entonces, ese es el problema en este país. Ese es el problema. Y hay otras actitudes también, en adición a eso, a hacerlo muy breve este comentario de parte mía. Y es que a mí me ha dado cierta intranquilidad el ver que el PRD, quien en sus estatutos establecía la no reelección, incluyendo a los congresistas y a los síndicos y a los ya le levantó esa restricción estatutaria y ahora se pueden reelegir en virtud y siempre y cuando ellos acepten el acuerdo que se ha firmado intrapartido para la revisión constitucional en la Asamblea Nacional. Pero al mismo tiempo yo veo esto como una apertura de canal hacia el cauce de que se llegue, porque ya nada más falta un paso, a que se incluya dentro de la revisión de los estatutos del PRD, del Partido Revolucionario Dominicano, la votación de la reelección presidencial. Esa molesta prohibición. Exactamente. Entonces, aunque sea por un solo periodo, pero la van a incluir. Ahí viene. Mira otro detalle interesante. El martes, Atoy de Camp dio una declaración, es decir, ayer. Dice, Palacio no es para campaña. Perfecto. Yo escuché también las respuestas que le dieron, diciéndole, pero tampoco las posiciones del partido. Sí. ¿Por qué? Bueno, porque si se va a una contienda interna para lograr primero, porque lo que hay ahora son precandidatos, la postulación, entonces quienes están en posición de mando dentro del partido tienen ventaja que nosotros no tienen. Claro. Entonces no hay igualdad de condiciones para competir entre quienes no están en posiciones dentro del partido y los que están dentro de posiciones del partido. Igual que aquellos que tienen posiciones de gobierno con recursos a su disposición con aquellos que no lo están. Por eso yo le agrego a lo que ha dicho Atoy de Camps, de que el Palacio no es para campaña. Yo digo que ni los fondos del fisco tampoco. Y me voy más lejos. No es posible que nosotros los contribuyentes estemos pagando esa campaña que hay en los medios. Yo sé que me voy a echar una canana diciendo esto. Que hay en los medios de comunicación, donde los funcionarios del gobierno se justifican en lo que están haciendo con una propaganda televisiva diciendo qué bien está haciendo las cosas fulano de tal, y eso va a los medios de difusión y va sobre todo a la televisión
Y eso lo pagamos todos nosotros, para que ese señor ahí se justifique ante la opinión pública que lo está haciendo todo bien. Hoy eso es posible. Ese es un uso adecuado de los fondos públicos. Lo que pasa es que tenemos un Congreso que no puede cuestionar eso. ¿Tú sabes por qué? Porque tienen entonces sus ONGs. Ajá, cada uno de ellos. Hay uno que le dicen ONG fulano, porque tiene 8. Tiene varios. Sí, 8. Entonces, y esas ONG fueron cuestionadas inicialmente por el presidente Hipólito Mejía. Pero después, en un arreglo con los compañeros, entonces autorizó que los fondos, porque le había aguantado los fondos, y eso inmediatamente creó una rebelión en el Congreso, en un momento en que él necesitaba que le pasaran una serie de cosas. Entonces él transó lo que era un asunto de principio, que era no permitir esa vagabundería de que los legisladores estén usando los fondos de los contribuyentes para su reelección. Un asunto de principio y de malversación. No, y porque no es tampoco equitativo que un legislador que está en el cargo, que se ha logrado crear una ONG a la cual canaliza muchísimos millones de recursos, para de ahí hacer propaganda o hacerse él propaganda con el electorado, no está en igualdad de condiciones con otro que está del lado fuera, tratando de buscar el voto de una manera directa con el país o con el electorado. Entonces, esos son problemas de la descomposición que estamos viviendo del proceso político dominicano. Esa es la politiquería dominicana a que nosotros nos referimos. Y definitivamente estamos pisando un terreno peligroso. Tenemos ahí una modificación constitucional en el Congreso Nacional que no se sabe por qué el rumbo se va a descolgar. Tenemos una gestión sospechosa, para decirlo de alguna manera, de la peor de las corrupciones en el gobierno anterior, pero que se ha proyectado, se ha extendido y se ha refrendado en este gobierno, con lo cual se ha hecho corresponsable de todo lo que se estaba haciendo en el gobierno anterior. Todo, ¿eh? Y si había cosas mal hechas, pues también lo mal hecho se extiende hasta este gobierno, que es una situación que nosotros hemos indicado muy específicamente en el área de la Secretaría de Obras Públicas, porque de ahí no ha salido un solo expediente para cuestionar lo que hizo el señor Ni un cuestionamiento, por mínimo nada, que fuere. Bueno, a propósito de obras del Estado, etcétera, tú me llamabas Así la es. atención sobre un reportaje muy interesante que trajo el Caribe, ¿no? El periódico El Caribe ha hecho una... El gobierno oculta el proyecto del río Sama. Pero eso es Calderón que lo está manejando. Eso lo está manejando. Hay otro titular del otro lado, ¿no? Vamos al otro titular que dice: el Palacio lo maneja unilateralmente. ¿Y cuál es el monto total de lo que ahí hay involucrado sobre esos proyectos, llamados proyectos del río Sama, arquitecto? ¿Y quién sabe? Porque uno sabe lo que le dice. Bueno, uno no sabe lo que están haciendo. De acuerdo a lo que dicen. Por lo pronto, yo sí te puedo decir de lo que ha salido, ¿verdad? Que hay una transacción de bienes raíces ahí, en donde el Estado se está comprometiendo a entregar una cantidad de 188 millones de dólares en tierras, en donde lo que ahora mismo hay son muchísimos ranchos. ¿Qué significa eso? Que los van a desalojar a todos. Y entonces yo pregunto, ¿y en qué cabeza humana cabe ese desalojo? Pues se están volviendo locos. Y eso que el que está sentado ahí como secretario técnico es sociólogo, ¿no? Debería tener una visión del efecto que iba a producir o va a producir en esos estamentos de la sociedad, que ahora mismo están en pie de guerra porque ya no aguantan más apagones, porque ya no aguantan más expoliación con el asunto del gas licuado de petróleo, que el mismo Calderón acaba de decir, no, lo que se ha quitado es el subsidio focalizado, pero no se ha quitado el subsidio al gas licuado de petróleo. Entonces yo le pregunto, entonces, ¿dónde está?
No, eso es un sofisma. Pero ¿dónde está? Porque bien. se le está vendiendo a 14,76 en esta semana. Entonces, Digo, en la semana pasada y a 15 el galón en esta semana. que debió haber bajado más porque bajó el petróleo. Pero ¿dónde más. está? ¿Y dónde está el subsidio? Porque dice la ley que tiene que haber un subsidio. O es que no se va a cumplir lo que dice la ley. O es que lo que se va a imponer es lo que le dé la gana a interpretar a cualquier funcionario. Bueno, a propósito de eso que usted acaba de indicar, vi una iniciativa del Partido de la Liberación Dominicana llevando frente a la Suprema Corte de Justicia, que no sé qué fallo podrá dar en ese sentido, porque en ninguna otra de las acciones que se han incoado en acciones muy importantes y trascendentes, ellos han fallado de manera que debería ser la aplicación de la justicia real y efectivamente. Entonces, estas coyunturas políticas que le brinden bandeja de plata en la administración... No me uses ese término, por favor. Real y efectivamente. Real y efectivamente, ¿verdad? Sí. Que sí, que ese es un cliché. Ese es un cliché que viene del gobierno anterior. Entonces, todos los funcionarios del PLD decían, porque real y efectivamente... El PLD se ha metido ahora en la cuestión del subsidio del gas licuado de petróleo y tiene toda la razón, porque le ha abierto la brecha la mala gestión social, cuando esto constituía uno de los aspectos más luminosos de lo que él decía que era su paquetazo social. Creo que el más luminoso de todos ellos, el subsidio al gas propano. Entonces resulta ¿Pero cuál era lo luminoso? El que mantenía el subsidio o lo rebajaba a 8 pesos otra vez. No, pero en el paquetazo. A ti se te está olvidando en el paquetazo que el social. Gobierno lo aumentó a 18. Por vía de Ángel Lockwood, eliminó el subsidio generalizado que había de 6 pesos el galón. Sí, lo llevó a 8. Lo sustituyó por un subsidio focalizado que fue un desastre, que es lo que están investigando, y determinó que se habían robado 250 millones de pesos. Unos dicen, otros dicen 400. Bueno, y por eso es ese subsidio focalizado el que acaban de eliminar. Sí. Pero tenían un problema tan serio en la mano que el señor secretario de la presidencia, el señor Sergio Guillón, ofreció 100,000 pesos a quien le diera una fórmula para salir del atolladero en que estaban metidos. Entonces yo le dije, ahórrese los 100,000 pesos y ahí le va la fórmula, vuelvan atrás al subsidio generalizado de 6 pesos. Ellos lo hicieron no a 6 pesos, sino a 8 pesos. Y después que tuvieron todo el mundo calmado, ya tranquilo, con sus 8 pesos, entonces comenzaron, lo subieron a 10, y después de un día dijeron que ahora no se puede soportar más, qué sé yo, y lo vamos a eliminar. Sí. Entonces, bueno, como si la ley no sirviera para nada. Pero de hecho señalaba el llamado paquetazo social, que nunca ha llegado a ser tal cosa, que ese aspecto iba a estar cubierto, iba a estar protegido. Esa es la parte esencial del paquete social. Correcto. Entonces, resulta ahora que lanzan una medida en donde hacen desaparecer el subsidio total y ampliamente, a menos que vengan estas explicaciones sofísticas que hace el secretario técnico de la presidencia, de que no era eso, que era aquello, pero en realidad el hecho es que la gente está yendo a comprar el gas y lo está comprando a 15 pesos el galón de gas. Entonces la realidad es otra, señor secretario. Por consiguiente, ahí está una brecha abierta muy buena para el Partido de la Liberación Dominicana para ir a atacar al gobierno en contra de su sentido social, de su poca visión de lo que es la sociedad. Y lo va a acusar de que está incumpliendo la ley. Sobre todo también. Además, viene entonces a colación lo que habíamos traído sobre el proyecto del río Sama. El proyecto del río Sama se dice, hasta donde se pueda saber, o se ha podido saber por la prensa, que tiene un costo total de alrededor de 368 millones de dólares. Eso es algo más de 5,000, casi 6,000 millones de pesos. Pero es que esos datos que se dieron incluso son contradictorios, porque en una ocasión sale con un número y en otra ocasión sale con otra más numerosa, así como también el número de las familias a desplazar de ahí. Por un lado dicen que son 13,000, otro dice que son 20,000.
Multiplícalo por 5. Por 5. ¿Tú te imaginas movilizar 100.000 personas? Pero lo peor de todo esto, arquitecto, es que persiste en la idea de esa cartera, de esa secretaría, el llevar a cabo este proyecto y está en esas gestiones. Pero ahí anda mucha gente. Sí, hasta Corporán está metido en una de las ofertas. En una de las ofertas, ¿verdad? Así es. Entonces, esa es una insensatez colectiva la que hay, porque si tú me dices, no, es que este sector de la política dominicana se está volviendo loco, pero los otros tienen una posición sensata. No, es que la locura de meter la mano ha contaminado a todo el mundo. Contaminó primero el reformismo, porque Corporán es reformista. Contaminó al PLD, que metieron la mano por todas partes, y ahora ha contaminado al PRD. Porque no me van a decir que todas estas cosas se están haciendo graciosamente y que se está vulnerando la ley que obliga a llevar a concurso las obras públicas y no se está llevando ninguna a concurso. Me corrijo. Se están llevando algunas, de acuerdo a la información que dio Roque Napoleón Muñoz en este programa en el día de ayer, ¿no? En el de antier. Que había algunas obras que se estaban concursando, pero que había otras, sobre todo las del Palacio y las de la Secretaría de Obras Públicas, que eran todas de grado a grado. Y ahora se acaba de inventar la Secretaría de Obras Públicas 16 nuevos cruces a desnivel. Pero bueno, no le estamos diciendo al gobierno anterior que todo eso que hizo no resolvió nada, que costó muchísimo dinero, que sabemos que eso sirvió para enriquecer a muchísima gente, precisamente metiendo la mano. Y ahora el incumbente actual de la Secretaría de Obras Públicas dice que eso no era suficiente y que vamos a hacer 16 cruces a desnivel más. En un momento donde no se sabe cómo es que se va a ejecutar el presupuesto, donde falta dinero para cumplir con necesidades fundamentales de la nación, y entonces tenemos problemas de ejecución presupuestaria graves. Pero seguimos con el pie en el acelerador, con el gasto público. Y el endeudamiento externo. Financiado todo con recursos del exterior. Pero vamos a seguir sobre el tema porque ya hoy el tiempo se nos terminó, nos han hecho señas. De modo que tendremos que dejar todos estos temas para otra próxima edición de su programa Agenda Nacional. Y nos despedimos pues por hasta Dios, que Dios nos permita, el día de mañana. Les hablamos Leopoldo Payananita y Roger Ogando. Hasta mañana, si Dios quiere. De lunes a viernes, de 11 a 12 meridiano, Agenda Nacional por Multimedio, Teleradio América, 7 medios diferentes y un solo mensaje.